Hoy voy a hacer la reseña de uno de los libros más importantes del siglo XIX, muy famoso, muy conocido. Es Frankenstein, de Mary Shelley. Y este es un libro que la verdad que en muchos sitios lo mandan a leer en el colegio a niveles más básicos. Te mandan, yo que sé, un libro ilustrado y así. Y yo obviamente pues conozco la historia, porque yo que sé, salen películas, videojuegos. En cualquier sitio tienes algo sobre Frankenstein, pero en lo que es el libro original nunca me lo había llegado a leer. Y entonces pues me lo compré estas navidades y ahora ya me lo he leído. Y voy a hacer pues una pequeña reseña. Haría como un resumen, pero supongo que habrá gente que igual no lo haya leído y entonces pues tampoco voy a hacer un resumen donde pueda haber spoilers. Entonces voy a hacer una reseña simplemente de lo que a mí me ha parecido más interesante del libro y bueno, dar una pequeña opinión. Yo creo que lo mejor de este libro para mí es la forma en la que está escrita, de que siempre te está incitando a seguir más, o sea, a seguir conociendo más y a saber cómo acaba la historia, porque te lo presentan, o sea, el inicio, el prólogo son unas cartas que le está enviando un marinero a su hermana. Y en estas cartas dice, he encontrado un hombre muy raro que me está contando una historia, no sé qué, y ahí empieza la historia de Frankenstein. El hombre al que había encontrado era Víctor Frankenstein. Y ahí empieza la historia de cómo Víctor Frankenstein, pues, después de morir su madre, creo, pues empezó a investigar un montón de cómo se producía la muerte y de cómo, bueno, era un científico, un químico, intentaba devolver a su madre a la vida y no pudo, pero al final lo que hizo fue crear un monstruo, o sea, otorgar vida a un ser inerte y le pareció tan feo que lo abandonó, o sea, le pareció un monstruo en vez de un, o sea, quería crear una especie de ser humano, pero creó algo muy feo, muy vasto y lo abandonó. Y entonces al principio el monstruo pues se ve también desde su perspectiva la historia. El monstruo al principio pues quería ser bueno o lo que sea, pero al final a partir de cómo la gente lo iba tratando pues se convirtió en malo, malo, malo. Y bueno, lo bueno también de este libro, de esta edición que tengo yo, son que tiene pues unas ilustraciones bastante chulas y además tiene brilli brilli. No sé si se ve, no sé si se ve en el ordenador, pero bueno, no sé. Tiene una ilustración en cada capítulo, o sea, hay como muchos capítulos y en cada uno tiene una ilustración de lo que va a tratar ese capítulo. Está muy guapo, muy currado. Y vale 12 pavos el libro, o sea, está muy bien. Y bueno, también la otra cosa que me gusta es que está ambientado en los Alpes, en Ginebra o así, en Suiza, y es un sitio que mola mucho la naturaleza y las cosas que hay allí, supongo. No, obviamente nunca he estado, pero sí, solo por lo que dice en el libro ya está bastante chulo y molaría ir. Pasa que hace mucho frío. Y bueno, cuenta la historia de este hombre, de Víctor Frankenstein, de las cosas que le pasan por la cabeza cuando se entera de las cosas que está haciendo su monstruo, su creación, y de cómo se siente él de arrepentido por haberlo creado, y de cómo se siente el monstruo, de cómo le han tratado y las cosas que le pasan por la cabeza, porque el monstruo, al fin y al cabo, es una especie de humano más, o sea, tiene moral, tiene sentimientos. Y pues también el monstruo se siente solo, también se siente incomprendido y también siente que no sabe para qué le han creado si le iban a abandonar. Y entonces el monstruo trata de hacerle la vida imposible a su creador por el hecho de haberle creado para luego abandonarle a su suerte y para encima, pues, que su propio creador le tiene asco. Entonces si el monstruo dice, joder, ¿y para qué cojones me has creado, bobo? Y entonces le jode la vida, básicamente. Y es muy interesante verlo así, o sea, porque te lo va contando desde diversas perspectivas, de la perspectiva del marinero al que le está contando la historia de Víctor Frankenstein, luego desde la perspectiva de Víctor Frankenstein y también desde la perspectiva del propio monstruo, que aprende el idioma y aprende a socializar, tampoco socializar, porque él simplemente se quedaba recluido en su cabaña y veía como una familia, desde que se veía desde su cabaña, pues esa familia socializaba y así pues aprende el idioma, aprende varias cosas, aprende un poco de comportamiento humano, por así decirlo, y se convierte en más humano, pero luego con cómo le está tratando la vida y cómo le tratan los demás humanos, pues se convierte en un monstruo ermitaño y malvado que solo quiere hacerle daño a su creador por haberle creado para ser un desdichado. Y bueno, está escrita en el siglo XIX joder, está escrita en 1818, creo. Bueno, publicada en 1818. Y en ese momento tampoco había tanto conocimiento de la ciencia. Y está, joder, hay cosas muy avanzadas de química y de alquimia que la verdad que me llaman la atención. Aquí vemos creo que esto lo he enseñado ya, en la última página está bastantes instrumentos de alquimia, bastante chulo. Y algunas partes del cuerpo. Y nada, pues lo que es la conclusión a la que quiere hacerte llegar la autora,
yo creo que es tema de la ética de crear vida a partir de la nada, supongo, la ética y la moral que hay en crear tú un ser humano también ahora, hoy en día, pues en nuestro siglo, cosas de las clonaciones y alteraciones genéticas y eso, que eso en esta época no se conocía tanto porque estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, y, y bueno, yo creo que es un libro muy interesante, un libro que se debe leer, un libro que tiene mucho peso en la sociedad, porque la historia de Frankenstein, por activa o por pasiva, aunque sean unos dibujos animados, la vas a conocer. Y bueno, pues yo creo que bastante interesante y recomendado 100%.